La democracia siempre es del otro, dice Jacques Derrida. Esto significa que la vocación democrática es estar alerta y pendiente por todos aquellos que siempre quedan afuera. En este caso me interesa especialmente con el mito que vamos a representar, que es el mito de Erisictón de Tesalia, aquellos que quedan afuera más allá de lo humano. Podemos pensar en una democracia que se extienda más allá de los límites de lo que concebimos como especie humana. ¿Qué pasa con el mundo vivo que excede lo humano? ¿Qué pasa con la naturaleza? Una naturaleza que está siempre lamentablemente disponible como un insumo para que el ser humano despliegue su necesidad, anulándola y destruyéndola. El mito de Erisictón de Tesalia es un mito que aparece relatado por Ovidio. Tenemos literalmente un texto que nos cuenta la historia de este rey. Es un rey muy particular, humano, un rey que se la pasaba todo el tiempo realizando grandes banquetes, grandes fiestas en las que derrochaba sin ningún tipo, digamos, de responsabilidad, digamos, todos los frutos, todos los alimentos. Usufructuaba la naturaleza con el único objetivo de devastarla para colmar su necesidad festiva, una necesidad que se reducía a él y sus amigos, que después de realizar esos grandes banquetes generaban toda una serie de desechos con un impacto directo en la destrucción del mundo natural. Así avanzaba Erisictón sobre la tierra en la que él vivía cuando se le ocurrió hacer un nuevo banquete y se dio cuenta que ya no había bosque, que ya no había parcela de tierra de la que podía disponer. Solo quedaba un bosque, aquel bosque que él sabía que era absolutamente imposible deforestar, porque era un bosque consagrado a la diosa Deméter. Era un bosque sagrado, era un bosque en el cual árboles de miles de años se desplegaban allí. Imagínense el bosque, ¿no? Los árboles de añares, cada uno con una ninfa que jugueteaba alrededor de ellos, un bosque donde había un sonido especial, una temperatura. Pero Erisictón no se detuvo frente a la alerta que Nícipe, la cuidadora, la guardiana del bosque, le proclamó. No podés avanzar sobre el bosque de Deméter. Deméter, si no la conocen, una diosa muy importante en el mundo griego, en la mitología griega, es la diosa de la fertilidad, la diosa que obviamente regía en los campos, como también
en el embarazo, ¿sí? La diosa de alguna manera responsable de los brotes, ¿no? Erisictón decidió ir por ese bosque. Llamó a sus leñadores y como un ejército empezó a destruir hachazo por hachazo, árbol tras árbol. Los mismos leñadores le pedían que no, sabían lo que se venía. Y cada hachazo en cada árbol no solo tiraba al árbol abajo, sino que cada ninfa que cuidaba de cada uno de ellos se abrazó hasta el final al árbol y la sangre de las ninfas empezó a desparramarse por todo el piso. Imagínense el cambio. Un bosque primero, digamos, en su esplendor y luego la devastación absoluta de ese espacio, el suelo regado de sangre y nada ya en pie. Erisictón tuvo su banquete. Duró nada. Miles de años tenía cada árbol, pero sació su arrogancia, sació su soberbia, la soberbia de disponer del otro de acuerdo a su arbitrio, ni siquiera a su necesidad, simplemente a su deseo. Nícipe, la guardiana del bosque, fue, obviamente, a hablar con Deméter. Cuando Deméter se enteró de esta situación, empezó a urdir su plan. Saben ustedes que nada le agradaba más a un dios griego que la venganza. No era simplemente tomarlo a Erisictón, un humano, y aniquilarlo. Deméter pergenió un plan. Llamó a toda una serie de deidades amigas para, juntos todos, vengarse de Erisictón. Incluso por primera vez logró que su principal enemiga, Limos, la diosa del hambre, decidiera venir en su ayuda. Era tal el odio que había contra Erisictón por lo que había hecho, que se juntaron todos. Incluso esta contradicción, que es la fertilidad y el hambre, diosas enemigas históricas que decidieron ponerse de acuerdo. Y esa noche, cuando Erisictón se fue a dormir, Limos, el hambre, Fame en la mitología romana, ingresó en el cuerpo de Erisictón y se aposentó en su estómago. Erisictón se despertó muerto de hambre, muerto de hambre. Claro, tenía a la diosa del hambre en su panza.
salió rápidamente a buscar comida y empezó a meterse todo en la boca. Pero era tal la desesperación que confundía la comida, los platos, todo se lo metía en la boca porque necesitaba satisfacer esa voracidad que repentinamente empezó a calar en su interior. Erisictón el voraz, todo necesitaba deglutirlo, pero nada lo satisfacía. Y no, estaba la diosa del hambre, que siempre generaba que la situación se volviese infinita. Ovidio lo escribe de una manera que a mí me parece casi una profecía del mundo en el que vivimos. Dice, la comida le daba hambre. La comida le daba hambre. Cuanto más comía, más hambre tenía. Interesante para pensarnos nosotros en una sociedad de consumo que básicamente devasta la naturaleza para convertirla en un objeto de consumo cuya única función es regenerar permanentemente y día a día nuestra necesidad adictiva de seguir consumiendo. Está en un mito griego. Parece que habla del consumismo exacerbado de nuestro tiempo. Erisictón, desesperado, perdió todo. Lo veían por ahí en las calles, perdió el hogar, perdió el reino, perdió todo, devorando inmundicias, porque ya nada lo podía terminar de satisfacer. Tenía una hija llamada Mestra, que tenía la virtud de cambiar de forma. La vende a la hija. La vende a la hija para seguir pudiendo conseguir comida. La hija, pero en reiteradas ocasiones, logra, dada su virtud de cambiar de forma, escaparse y volver a buscar a su padre. Y el padre cada vez la volvía a vender. La situación parecía realmente imposible de resolver, salvo que la diosa Limos saliese del interior de Erisictón. Pero esto nunca sucedió. Un día, ya harto de una tragedia imposible de resolver, Erisictón terminó finalmente con su desgracia. ¿De qué manera? Erisictón terminó devorándose a sí mismo. ¿Qué profecía de un mundo como el nuestro, donde cuanto más consumimos, más nos consumimos, ¿no? ¿Qué queda de nosotros cuando nuestro deseo termina siendo únicamente el deseo que otros maquinan para que uno no haga otra cosa que de manera repetida consumir lo que otros necesitan que nos metamos en la boca? Hay una naturaleza anulada, devastada por un ser humano que ha convertido el mundo en el que vive simplemente en un depósito de insumos, en un reservorio de cosas. Tanto hicimos al mundo un conjunto de cosas que nos volvimos nosotros mismos una cosa más. Gracias.